1821, Veracruz amanecía con una bruma pegajosa que olía a sal, ganado y leña mojada. Y nadie sabía todavía que una luz quieta, encendida en altares y mostradores, había sido fabricada con cuerpos que jamás recibieron despedida digna. Nadie sospechaba que el puerto, orgulloso de sus mástiles y su mercado de carnes en el barrio de la Aduana, latía al ritmo de un taller clandestino, donde el fuego no solo ablandaba sebo, sino conciencias. ¿Qué harías si al acercar una vela a los labios para protegerla del viento, se escuchara, apenas, un soplo que no es tuyo, como si alguien al otro lado expirara contigo? Pensó más tarde el escribano León Guzmán, al reordenar papeles manchados por el humo. El relato comienza sin pregones, con una puerta mal cerrada en la carnicería de Manuel Barroso, un hombre de antebrazos duros y mirada que no se molestaba en alzar, porque los ojos fijos son menos interrogables que los que se mueven. Esa mañana, el puerto olía distinto, un agrio dulzón que no correspondía a res ni a cerdo, una nota que se pegaba a la lengua como la palabra prohibida que nadie se atreve a pronunciar en voz alta. En el registro de entradas, 3 recuas habían descargado canales. En el de salidas, la cuenta no cuadraba, y el alguacil de barrio tachó con prisa un número que convertía la merma en anécdota y no en alarma. Los marineros juraban que el hedor venía de los manglares, los monaguillos que era de las velas viejas guardadas en la sacristía, pero el boticario Salcedo, hombre de nariz fina, murmuró que aquello era sebo recalentado más allá de lo razonable, como si alguien destilara a escondidas para ganar pureza donde solo había restos. Barroso, con su delantal curtido, encendió una vela corta en el mostrador y la llama mostró un color ligeramente ambarino, casi rojizo, que al principio pareció bello y luego impropio, como un rubor en la cara de un cadáver. El barrio de la Aduana no perdona cambios en los olores. Es su forma de calendario, su ciencia sin escuela, y por eso Tomasa, la bandera de muelles, tomó nota mental de ese agrio que empezaba al anochecer y subía como un rezo invertido por las rendijas del piso de la carnicería. A las 9, el humo canta bajo, diría después, pero ese día solo apretó el paso cargando sábanas hacia el río, porque el sol, en Veracruz, suele ocultar lo que la noche delata con crueldad. En el libro de difuntos de San Juan, el párroco Requena anotó 2 cuerpos recuperados del camino a Medellín, sin marcas de asalto, sin bolsa ni papeles, y agregó un comentario poco habitual: tejidos blandos faltantes, una elegancia para no escribir lo que veía. A esa discreción clerical le siguió una compra inusual: velas por docenas, pagadas por la Cofradía del Rosario, por necesidad de culto en tiempos de guerra y paso de tropas, explicó el sacristán, justificando la prisa con la que buscaban luz inextinguible. En un cuaderno de tapas negras, hoy conservado con manchas que parecen sombras de dedos, se lee la primera duda oficial. Día 13 de junio. Faltan 4 arrobas de sebo en inventario. Barroso dice haberlas vendido al francés del Cangrejo Azul. La taberna del Cangrejo Azul, a 2 esquinas del muelle, hospedaba viajeros que llegaban con mapas, historias y fiebre. Allí, según Barroso, un tal Émile Petit pagaba en oro por velas que no humeaban ni se derretían a prisa. Nadie conocía a Petit, más allá de su cigarro y su sombrero demasiado nuevo para el polvo del camino, pero bastaba la palabra oro para que la contabilidad de la aduana se volviera comprensiva con pérdidas que olían mal. Esa tarde, el escribano Guzmán caminó desde el portal del ayuntamiento hasta la carnicería con la intención de cuadrar registros, y al cruzar el umbral, notó la marca de hollín a la altura del zócalo, como si allá abajo, bajo el piso, hubiera respirado otro horno. Se dice otro, porque el horno visible, donde se chamuscan pelajes y se ablanda grasa, no bastaba para ese color opaco que teñía la pared. La ceniza guardaba un matiz lechoso que solo aparece cuando se cocina a baja llama durante horas, cuando el aceite se separa paciente como el silencio de una confesión no dicha. El sebo de res canta pronto, el humano calla, anotaría años después el boticario en su diario, en una frase que los archiveros tacharon por especulación, y sin embargo dejaron legible entre líneas. Barroso ofreció al escribano un vaso de agua de pozo. Guzmán lo rechazó. Pidió en cambio ver el inventario, y mientras el carnicero fingía buscar en un cajón, un goteo demasiado lento,
casi viscoso, marcó el ritmo de la conversación desde la trastienda. No fue agua, no fue sangre fresca, era el sonido denso de algo que enfría y cuaja, una cadencia que, si uno aprende a escuchar, ya no abandona nunca, como el recuerdo de una mentira contada a un cadáver. ¿Será que la guerra nos ha vuelto expertos en oler lo innombrable? Pensó Guzmán al salir, y en el margen de su informe dejó un signo mínimo, una cruz sin fe, para recordar volver con alguaciles. Esa noche, la brisa del Golfo empujó el humo hacia la calle de los curtidores, y allí una niña despertó porque soñó que alguien le soplaba en la oreja una palabra en francés que no sabía pronunciar, mientras en la sacristía de San Juan las nuevas velas ardían sin parpadear, obedientes a una quietud que parecía no necesitar aire. Veracruz, ese año, era una garganta apretada, y la ciudad aprendía a callar enumerando, a encender agradeciendo, a olvidar pagando en monedas bendecidas, pero en la carnicería de Barroso se contaba con otro sistema: peso, fuego, paciencia. En el Cangrejo Azul, al amanecer, faltó un huésped en la mesa del desayuno. Se dijo que zarpó de madrugada, que dejó propina, que olvidó un pañuelo con iniciales, y la dueña pidió a Barroso una vela más, de las buenas, de las que duran la noche entera. El puerto, que todo lo ve y nada lo dice, registró solo la suma: una vela menos, un viajero menos, un olor más. En la libreta del boticario, entre fórmulas de alcanfor y tinturas, apareció otra línea: me traen alambique chico para limpiar sebo, pagan en efectivo, no miran a los ojos. El sacristán, por su parte, repitió a quien quisiera oírlo que la llama nueva no tiznaba los dedos: milagro para el telón del altar. Y con la palabra milagro disolvió el resto de preguntas que el humo traía al patio. Un marinero juró haber visto a Barroso cargar un saco al sótano por una escotilla que nadie conocía. Otro dijo que en Veracruz todas las escotillas llevan a lo mismo: agua, ratas, silencio. Y a nadie le interesó que en esa, en particular, el silencio oliera a jabón rancio. En una carta sin destinatario, hallada décadas después entre papeles del ayuntamiento, se lee: si alguien pregunta por Petit, diga que pagó con oro extranjero y que su barco nunca estuvo en lista de atraques. La aduana no responde por sombras. La firma es un garabato. La tinta, aceitosa, deja un reflejo que recuerda al brillo que a veces toma la piel antes de ser tocada por el cuchillo. De esta forma, sin golpe ni grito, quedó sembrada la primera duda que más tarde se llamaría caso: la posibilidad de que la luz que guiaba procesiones y rondas portuarias hubiese sido arrebatada a quienes cruzaron el puerto confiados en su anonimato. Y aún así, durante esas primeras semanas, Veracruz siguió encendiendo velas como quien reza con los ojos abiertos, sin medir el precio de una claridad demasiado obediente. Acta 27, 1821. Olores inusuales, quejas vecinales, pérdidas en inventario. Se instruye a revisar hornos y pozos. Firmó el escribano Guzmán con su letra apretada, clavando al papel una resolución que, en apariencia, solo buscaba higiene y pesos faltantes. Lo que nadie apuntó entonces, y sin embargo vibraba en cada rincón, fue la sensación de estar siendo observado por una llama que no vacila, que no pestañea, como si contemplara a los vivos con la paciencia ciega de lo que ya no siente. El puerto aprendió esa noche que la luz puede ocultar más de lo que revela, que un brillo puede ser coartada, que un olor puede ser testigo, y que una puerta mal cerrada es un destino escrito en humo. Desde la carnicería, alguien cerró por dentro y echó una tabla contra la hoja. Desde la calle, Tomasa oyó el gemido de la madera y recordó que, horas antes, Barroso no levantó la vista cuando le habló, como si supiera que ver a otro es aceptar su peso. En el margen del día, cuando el sol se hunde y el aire se vuelve marrón, un hombre encendió una vela corta frente a un espejo despintado y vio su cara partida por la llama. Durante un segundo, juró que la luz respiró con él, que tomó su aire y se lo devolvió cálido, humano, fatal. Fue entonces cuando el puerto quedó listo para escuchar, no todavía la verdad, pero sí su murmullo. Un murmullo que empieza por inventarios, sigue por quejas, baja a sótanos y asciende a altares, hasta terminar en informes con cifras exactas que, al tocarlas, manchan los dedos como grasa que no se va.
A partir de esa jornada, la palabra velas comenzó a escribirse en los partes con letra más clara, como si los funcionarios supieran que, al final, la luz sería testigo y prueba, culpable y coartada, consuelo y amenaza. En Veracruz, 1821, cada llama contaba una cuenta, y cada cuenta abría un hueco. Así se inaugura este expediente, con el simple acto de encender y oler, de mirar y no decir, de registrar y perder. La posada del Cangrejo Azul olía a ron, pescado frito y madera húmeda cuando Émile Petit dejó de bajar a desayunar, y la dueña, Inés Roldán, juró que su cama amaneció tendida como si nadie la hubiese usado, salvo por un pañuelo con iniciales y una cera endurecida en el platillo de la vela que, a contraluz, parecía de un ámbar extraño. Veracruz, en 1821, había aprendido a ver partir sin preguntar, con el puerto atrapado entre convoyes militares, rumores de independencia y la llegada de emisarios que iban y venían de Córdoba, donde las firmas darían forma a un país nuevo, mientras en los mesones el silencio se compraba con propinas exactas. Inés, mujer de cuentas claras, dijo que Petit pagó la última noche en oro y pidió una vela de las que duran largas, y Barroso, puntual, envió una que ardió sin humo, fiel a ese brillo dócil que empezaba a ser costumbre en altares y mesas. No me miró al tomarla. Su mano pesaba, declararía Inés semanas después, cuando el escribano Guzmán la interrogó con la paciencia áspera de quien ya olió algo que no puede nombrar en un acta sin contaminarla. El registro del mesón muestra 2 entradas con el nombre del francés y ninguna salida, un vacío que en otros años se habría atribuido a barcos fuera de lista, más comunes de lo que se aceptaba en papel, pero aquel verano la aduana contaba cada sombra por miedo a equivocarse frente a la historia que se estaba firmando tierra adentro. En el libro parroquial, el párroco Requena anotó que la cofradía solicitó más cera para novenarios por días inciertos, ampliando el consumo de velas con una naturalidad burocrática que escondía, quizás sin saberlo, el origen de una iluminación demasiado perfecta para tiempos de polvo y herrumbre. Veracruz era entonces punto de paso y de asedio, un enclave donde lo clandestino y lo oficial se rozaban a diario. Mientras los papeles hablaban de convoyes y tratados, los corredores transportaban mercancía limpia y otra que viajaba bajo lonas sin bendición. Esa mezcla volvía verosímil cualquier ausencia, y sin embargo, en la posada, el plato en que ardió la vela de Barroso conservó una costra distinta, como si la llama hubiese cocido algo que no era simple sebo de res. Acta interna. Posada del Cangrejo Azul. 15 de julio. Huésped extranjero. No devuelve llave. Habitación cerrada por dentro. Se fuerza pestillo. Cama intacta. Olor agrio en el piso junto al tapete. Escribió Inés en una hoja suelta que entregó a Guzmán, con manos que sabía mantener firmes incluso cuando temblaban por dentro. El alguacil sugirió un embarque clandestino de madrugada, pero la lista de atraques no mostraba barcos franceses, y aunque eso nunca fue impedimento para los hombres de mar, la dueña insistió en la rareza del olor, un jabón rancio, que ella no asociaba a pescado ni a humedad. En el zaguán, un marinero dijo haber visto a Petit la noche anterior caminar hacia la calle de los curtidores con una vela protegida por la mano, y juró que la llama no vaciló ni siquiera cuando el viento del Golfo se arremolinó en la esquina, detalle que, por sí mismo, no figura en los manuales de puerto, pero que los viejos reconocen cuando el fuego parece tener sus propias costumbres. Ese mismo día, el boticario Salcedo consignó en su cuaderno la compra de un alambique pequeño para purificar sebo para velas de culto, pagado en efectivo por Barroso, lo que sugería una producción constante y con demanda estable de cofradías y sacristías, siempre ávidas de luz limpia para ceremonias mayores. Las cofradías elevan gasto en luminarias cuando hay tránsito de tropas y votos públicos, anotó el boticario al margen, una observación que la historia local confirma para temporadas de agitación en el puerto, donde las procesiones y los rezos requerían suplir noches largas con cera abundante. Si alguien hubiese seguido el rastro de las monedas, habría encontrado una línea recta entre sacristías que exigían velas que no tiznaran retablos, mesones que vendían discreción a caminantes sin apellido y un carnicero que trabajaba más horas de las que su mostrador justificaba. Pero en julio de 1821 la atención estaba dividida.
Córdoba se preparaba para sellar el fin de 3 siglos, y en Veracruz los papeles se acumulaban con sellos que olían a humedad y paciencia. Testimonio oral, recogido por Guzmán. Lo vi entrar al callejón de la aduana con un saco pequeño al hombro, como de ropa. No pesaba como carne. Sonaba apagado, dijo Tomasa, la lavandera, señalando con el mentón la escotilla detrás de la carnicería, un acceso que nadie admitía conocer, pero que todos esquivaban por costumbre. Guzmán, prudente, pidió a Inés la vela que encontró endurecida. La acercó al sol, la raspó con la uña, y el polvillo resultante dejó una película brillante en la yema, un lustre que recordó a los aceites que se pegan sin querer despegárselos del todo. Puede ser cera mezclada, dijo Salcedo al olerla, pero hay un dejo que no pertenece a la colmena, y si esa frase quedó en su diario con letra pequeña, fue porque en los puertos las certezas se esconden para no ofender a quien compra y a quien vende. En la sacristía de San Juan, mientras tanto, el sacristán contaba los cirios nuevos con la satisfacción de quien por fin no limpia hollín de los dedos, una comodidad que las cofradías buscaban desde hacía décadas en toda la provincia. Carta sin fecha, encontrada en caja de recibos. La Cofradía del Rosario abonará la diferencia por velas de larga duración durante los novenarios de agosto. Se prefiere llama fija que no ennegrezca paños ni dorados. Firmada por un mayordomo con rúbrica rota por la humedad, prueba de que la demanda no solo era real, sino urgente. En la posada, la habitación de Petit quedó cerrada 3 días por superstición, y cuando Inés por fin autorizó abrir ventanas, el olor agrio se pegó a las cortinas, obligándola a quemarlas en el patio, donde el humo subió denso, como si hubiese esperado aire para recordar qué era. No es peste de mar, dijo un viejo arriero al pasar, y la frase quedó en el zócalo entre yeso y hollín. Otra nota al pie de un expediente que aún no se atrevía a nombrar la palabra que lo explicaba todo. Guzmán cruzó la calle con la vela endurecida envuelta en un papel aceitado y tocó la puerta de Barroso al caer la tarde. Desde adentro, el goteo lento volvió a marcar una música de cocina metódica, esa insistencia que solo reconoce quien ha contado el tiempo por el enfriamiento de la grasa. Cuando el carnicero abrió, su delantal estaba limpio, detalle que en Veracruz significa que se ha limpiado demasiado, y la trastienda olía a algo más que res, una dulzura agria que no engaña a los oficios que huelen. ¿Faltó algún huésped en el Cangrejo?, preguntó sin sorpresa, y Guzmán supo que no era adivinación, sino logística. En los puertos, las personas desaparecidas son contabilidad si alguien decide asignarles peso. El escribano pidió ver el horno. Barroso mostró el visible, correcto, y dejó el invisible bajo una tabla sin rozar. El viento del Golfo hizo oscilar la llama del candil, menos que un suspiro, y sin embargo no la movió del todo. Y ese casi fue suficiente para que Guzmán firmara una orden de revisión al amanecer. En la posada, esa noche, Inés encendió una vela común, de las baratas, y vio cómo tiznaba el plato a los pocos minutos. Por primera vez, deseó la llama dócil que había aprendido a desconfiar, porque la limpieza, en los tiempos inciertos, también se compra con sospecha. Petit no volvió, la llave no apareció, el pañuelo quedó en el cajón de objetos perdidos, y el puerto, atento a tratados y convoyes, no tuvo sitio para un francés que dejó un hueco sin firma en un mesón con nombre de crustáceo. A la mañana siguiente, el acta se elevó. Se inspeccionará la carnicería de Manuel Barroso por pérdidas de inventario, olores persistentes y tránsito de velas a sacristías en volúmenes inusuales, con el sello húmedo, el papel que cruje y la certeza de que, detrás de la puerta, un goteo acompasado medía el tiempo mejor que cualquier reloj del puerto. En Veracruz, ese agosto que olía a historia y a sal, alguien empezó a entender que la luz puede ser un negocio tan oscuro como cualquier otro, y que hay llamas que no exigen aire porque lo toman prestado de otra parte. La posada del Cangrejo Azul, en adelante, cerró temprano, pero la calle, por fin, miró hacia la escotilla que todos sabían y nadie veía, preparándose sin saberlo para bajar a un sótano donde la noche no empieza ni termina, solo se derrite. El registro del alguacil comenzó con una cifra tachada y una firma de prisa, como si la tinta quisiera adelantarse al olfato, y León Guzmán, escribano, pidió rehacer los asientos de la carnicería de Manuel Barroso desde el día en que el francés,
dejó de aparecer en el comedor del Cangrejo Azul. Veracruz, a punto de atravesar el umbral de la independencia, contaba sus barcos, sus impuestos y sus sombras con un rigor que no evitaba fugas, porque el puerto vivía del tránsito y de las omisiones, mientras en Córdoba se preparaban rúbricas que cambiarían el nombre de los papeles. El cuaderno municipal registró pérdida de 4 arrobas de sebo y demanda inusual de velas para culto, una coincidencia que en otro año habría sido rutina y que, en 1821, sonaba como una campana golpeada desde abajo, distinta, con el badajo en una mano que no era la acostumbrada. Se instruye: inspección de hornos, pozos y escotillas, verificar ventas a sacristías, escribió Guzmán, atando con letra apretada lo que el barrio de la aduana ya murmuraba con la nariz. Las reformas y las cuentas de la aduana hacían del puerto un órgano nervioso. Cada peso faltante era un latido irregular, y cada lata de sebo sin declarar una arritmia, porque de Veracruz dependían los presupuestos del naciente Estado, como antes dependieron los de la corona. El escribano sabía que las cofradías elevaban el gasto en luminarias en tiempos de tránsito de tropas y votos públicos, pero la cifra presente excedía lo habitual, y las velas, de larga duración, no eran ni baratas ni inocentes en su perfección. En el libro parroquial se halló constancia de compras extraordinarias para novenarios, y el sacristán de San Juan celebró la ausencia de hollín como quien por fin ha domesticado el humo. Sin preguntar a qué precio la llama aprendió esa docilidad. La luz limpia es caridad, anotó al margen, frase que luego repetiría en sermones bajos, porque en Veracruz las verdades peligrosas se enuncian con voz que no viaja. Guzmán, con 2 alguaciles, llegó a la carnicería a la hora en que el mercado huele a hierro y sal, y pidió abrir la trastienda. Barroso mostró el horno visible con el orgullo honesto de quien sabe trabajar, pero la tabla junto al zócalo tenía ese brillo que da el roce repetido, señal de un paso hacia abajo oculto por la costumbre. Se hace constar: marca de hollín, a ras de suelo, goteo pasado, olor dulce agrio, dictó el escribano, y el alguacil anotó dulce y agrio, como si fueran términos técnicos mientras evitaba mirar los dedos, porque la grasa deja su firma en la piel. Un candil encendido en la pared no parpadeó cuando la puerta se abrió, y ese gesto, menor, quedó copiado con torpeza. Llama quieta, frase que más tarde el boticario subrayaría con el ceño fruncido por razones que los papeles no explican. La ventilación del sótano no corresponde a horno conocido, añadió Guzmán, al percibir una corriente de aire que no venía de la calle, sino de más abajo, un aliento que la madera devolvía tibio. En la mesa, el libro de ventas mostraba partidas a Cofradía del Rosario, por volúmenes desiguales, pagos al día y entrega nocturna, detalle que incomodó al escribano por esa costumbre de mover lo limpio en horas de lo opaco. Se solicita cotejo con recibos parroquiales, ordenó, y envió a un auxiliar con copia para el archivo de San Juan, porque la relación entre sacristías y hornos era, en Veracruz, una ruta tan vieja como el puerto mismo. El boticario Salcedo fue requerido para oler una muestra de cera raspada de una vela encendida en el mostrador. Olió, cerró los ojos y dijo: «No todo es colmena», frase que, escrita en el acta, perdió su espesor y ganó peligro. Barroso, sin levantar la mirada, pidió permiso para apagar el horno por ahorro de leña, y el escribano respondió que no, que la inspección contaría el tiempo por el enfriamiento del metal, como quien mide una verdad por su resistencia. En paralelo, la posada del Cangrejo Azul entregó su registro: nombre del francés, 2 noches, ausencia de salida, pestillo forzado, cama intacta, olor en el piso y un platillo con costra de cera que el sol tornaba lechosa, detalle mínimo que ató sin nudo la posada a la carnicería. El puerto, acostumbrado a mezclas de legalidad y contrabando, admitía desaparecidos como admite mareas, pero ese día el imprimatur del escribano comenzó a convertir rumores en expediente, movimiento que los comerciantes miran con prevención porque la tinta tarda más en secar cuando toca el dinero. Córdoba avanzaba hacia el acuerdo que cerrarían Iturbide y O'Donoghue, y en Veracruz, mientras tanto, la aduana contaba con celo las entradas y salidas, como si la exactitud pudiera domeñar lo que sucede detrás de una tabla bien lustrada.
Relación de ventas a sacristías. Verificar calidad de cera, duración, residuo, ordenó Guzmán. Y el sacristán, orgulloso de sus retablos limpios, se apresuró a colaborar, creyendo que la pureza de la llama lo protegía. Anexo al acta, una nota de la oficina de cuentas. Ingresos de la aduana. Base del erario general. Toda merma en ramos conexos afecta al caudal. Recordatorio administrativo que daba peso a una carnicería como si se tratara de un muelle. Los alguaciles, con barretas, levantaron la tabla. El aire del sótano subió húmedo, fiel a la mezcla de jabón rancio y metal que define a los talleres donde algo se separa de algo por el tiempo y el fuego. Se desciende con candil, llama sin oscilación notable, dictó el escribano, más por costumbre que por asombro, y la cuerda atada a la cintura del primero crujió como cruza el pecho, una sospecha antigua. En el suelo de abajo, la luz encontró moldes, ollas de hierro, engrudo, mechas y un alambique pequeño, la misma pieza que el boticario había anotado en su libreta, cerrando el triángulo entre comercio, culto y cocina. Se asegura muestra para análisis, dijo Salcedo, raspando con la navaja una capa blanquecina adherida a un molde. El residuo dejó brillo en la hoja, y el boticario, profesional, no añadió palabras que los papeles volviesen contra él. Barroso, arriba, preguntó si podía seguir atendiendo a la clientela. El alguacil contestó que sí, y en ese permiso se mezcló la cortesía de oficina con la ceguera pragmática de un puerto que jamás cierra su flujo por una duda. El escribano, sin embargo, colocó un sello de lacre en la escotilla, con la promesa de volver al amanecer con orden formal y testigos de sacristía, porque el asunto ya no era solo de pesos y olores, sino de lo que ilumina el altar. Esa tarde, el sacristán de San Juan contó en voz baja a un mayordomo que las velas nuevas ardían como si no respiraran, detalle que atribuyó a buena manufactura, y el mayordomo, feliz por los paños limpios, autorizó otra compra para novenarios, sosteniendo sin querer el ciclo que apretaba el cuello del expediente. En el muelle, mientras, corrían rumores de la inminente salida de papeles de Córdoba, y un capitán dijo al otro que cuando la historia cambia de nombre, es mejor no mirar demasiado al fondo de las bodegas, consejo que en el puerto significa deja que la marea limpie. Guzmán no era hombre de mareas, era de márgenes apretados y signos mínimos, y esa noche, al cerrar su libro, dibujó una cruz pequeña junto a la palabra velas, como quien recuerda que la luz también pesa. El registro del alguacil quedó, por primera vez, con más cifras que excusas. Pérdidas, compras, tiempos de ardido, residuos, hornos, alambique, cofradía, posada, francés, escotilla, y una ciudad que, entre tratados y aduanas, empezaba a comprender que no toda independencia viene sin pago, y que algunas cuentas se asientan con grasa que no figura en arancel. Esa comprensión no llegó a voz de pregonero, pero calentó el aire como el horno que se apaga y sigue hablando en metal, y el puerto, por costumbre, fingió no escucharlo, mientras la orden de madrugada se escribía con la tinta más seca de la oficina, la que no corre aunque sople el golfo. Se ejecutará inspección mayor con presencia de sacristía y botica. Cierra el folio, y la cinta roja, al apretarse, crujió como crujen las cosas cuando el fuego las deja listas para moldearse. El diario del boticario Salcedo no tenía florituras, fórmulas, pesos, tiempos de decocción. Entre líneas, un inventario de olores que no caben en receta, y en julio de 1821 comenzó a escribir con letra más lenta cada vez que mencionaba velas de larga duración y un alambique pequeño solicitado por el carnicero Manuel Barroso. Recibo pieza de cobre para purificar sebo. Cliente paga en efectivo. Requiere mechas de algodón fino. Pide discreción. Dejó asentado. Y debajo, como si no pudiera evitarlo, anotó: residuo brillante en la navaja. El colmenar no explica este lustre. Los puertos enseñan a hablar con perífrasis. Y Salcedo, hombre de ciencia práctica, sabía que la botica también es archivo de lo indecible. Por eso, cuando el escribano Guzmán le entregó una vela endurecida de la posada del Cangrejo Azul para olerla y rasparla, el boticario guardó el polvo en un sobre con lacre como si sellara una confesión. No todo es colmena, repitió, y dejó la frase en el margen,
donde las palabras pueden equivocarse sin arrastrar a nadie más. En su cuaderno, las entradas de cera común y sebo de res convivían con tinturas, árnica, alcanfor. La novedad, ese verano, fue la constancia de compras destinadas a cofradías y sacristías, en particular para novenarios y procesiones en tiempos de incertidumbre, cuando la ciudad demandaba luz limpia y duradera para sostener la devoción durante noches demasiado largas. Veracruz, punto de cruce entre guerra, comercio y tratados, ajustaba su pulso con la aduana, mientras las parroquias elevaban pedidos formales de cirios que no tiznaran retablos, continuidad de una práctica documentada en la provincia: reformar, contar y encender sin mancha. Salcedo registró aumento sostenido en demanda de velas finas, y aunque la contabilidad de la botica aceptaba la bonanza, su nariz no, porque en la mezcla que raspaba de moldes y platos había un deje jabonoso que no casaba con abejas ni con res. Para no escribir aquello que su ética se negaba a afirmar sin prueba, decidió una maniobra de oficio. Se somete muestra a calor bajo en cucúrbita, observar separación. El resultado lo dejó con el ceño apretado. El residuo formó una película densa que, al enfriar, quedó de un brillo que recordaba a ciertos ungüentos preparados con grasas que no se venden en mostrador, memoria de prácticas antiguas que en Veracruz sobreviven como murmullos en talleres y cocinas. Puede ser mezcla con aceites animales no declarados, escribió, apoyándose en la ambigüedad técnica que resguarda al profesional del exceso de claridad. Ese mismo día, el sacristán de San Juan pasó por la botica, orgulloso de los paños del altar que ya no necesitaban limpieza de hollín, y pidió más mechas finas, porque la llama nueva acostumbra devorar muy pareja, observación celebratoria que coincidía con las noticias de reformas y control en las cofradías de la región en décadas previas. Más contabilidad, menos humo. Llama pareja, repitió Salcedo sin entusiasmo, como si la perfección, en materia de fuego, fuera una enfermedad rara. Guzmán acudió por la tarde con su cuaderno de folios y solicitó que el boticario añadiera una nota técnica al acta de inspección. Muestra no corresponde íntegramente a cera de abejas. Presencia de sebo sometido a refinamiento. Formulación prudente que evitaba el abismo semántico al que lo arrastraba el olfato. El escribano necesitaba palabras que soportaran el peso de la aduana y de la sacristía al mismo tiempo, porque el expediente ya no era solo de mercados. Tocaba lo que ilumina, y en 1821, con el puerto mirando a Córdoba y a San Juan de Ulúa, recortándose en el horizonte como recordatorio de últimos bastiones, cada término podía doblarse bajo la historia. Salcedo firmó con su rúbrica pequeña, sabiendo que la ciencia en Veracruz también es política, y que el calor bajo de una cucúrbita puede generar más ruido que un tambor si las notas llegan al altar. A solas, el boticario abrió su diario mayor y escribió una entrada más larga de lo habitual, lo que en su disciplina equivale a gritar: se venden velas que duran lo que no deben durar, se derriten como si recordaran, el olor agrio permanece en paños, los dedos quedan untados con brillo, que el agua no arranca a la primera. Esas descripciones, técnicas y sensoriales, componen el tipo de documento que convierte una sospecha en método. El puerto podía negar visiones, pero no propiedades físicas. Podía relativizar testigos, pero no residuos. En la estantería, junto a frascos de vidrio esmerilado, guardó el sobre con polvo raspado de la vela de la posada, una muestra que muy pronto pedirían los alguaciles con sello y lacre, cerrando el tránsito entre lo íntimo del cuaderno y lo público del acta. En el margen, otra nota. La mecha no ennegrece. El brillo alrededor del plato parece jabón curado. Palabras escogidas para no pronunciar lo que un médico de cárcel o un barbero viejo habría dicho sin eufemismos. Por la tarde, Barroso entró en la botica con su delantal limpio y pidió alcanfor para ahuyentar moscas del taller, detalle que a Salcedo le pareció más preocupado por el orden que por el olor, y pagó sin mirar, con billetes húmedos por el calor de la mano. El boticario, fiel a su oficio, no negó venta, pero apuntó la hora, la cantidad, el sudor en la frente de un hombre que trabaja con fuego y que, sin embargo, no huele a humo visible, sino a ese agrio dulce que se pega a las paredes de la nariz. No pregunte, habría dicho cualquier otro, pero Salcedo preguntó:
¿Cuántas velas más entregará a sacristía esta semana? Y Barroso contestó con un número anatómico. 12, cifra que en el puerto suena a docena de pan, de cirio, de pecados, de lo que se cuenta sin mirar. En la noche, cuando el viento del Golfo es un dedo húmedo que apaga lo indecible, Salcedo escribió una última línea. Si la luz no respira, alguien respira por ella. Y cerró el cuaderno como quien apaga un candil, con 2 dedos y un gesto breve. Al día siguiente, el escribano le pediría que acompañara a los alguaciles a la carnicería para fijar términos técnicos en la inspección mayor, un papel que no buscó y que la mezcla de ciencia y puerto le impuso como acto de higiene pública. La ciudad, entretanto, continuó su tránsito entre papeles. La aduana vigilaba, las cofradías compraban, el fuerte recordaba asedios viejos, y la botica, ese corazón pequeño de vidrio y calor, guardaba en silencio el filo brillante de una navaja que había tocado una verdad sin nombre. Al cierre de la jornada, el boticario dejó el sobre lacrado debajo del libro de cuentas y sopló una vela común, de las baratas, que tiznó sus dedos sin misterio. Por primera vez, agradeció ese hollín vulgar como se agradece la sinceridad de una luz que admite su humo. Afuera, en la calle de la aduana, la escotilla seguía sellada con lacre del escribano, y un niño, curioso, tocó la cera roja y se llevó el dedo a la boca, probando sin saberlo el sabor de un expediente que empezaba a cocinarse a fuego bajo, como todo lo que en Veracruz se queda para siempre. El olor del humo comenzó a escribirse antes de que alguien lo nombrara en voz alta. Dulce agrio, jabón rancio, mecha limpia, términos sueltos que el barrio de la aduana entendía mejor que muchos edictos, porque Veracruz aprende primero por la nariz y después por los papeles. Las casas contiguas a la carnicería de Barroso reportaron, en notas sin membrete, que al caer la tarde subía por las rendijas un aliento tibio que se pegaba a los manteles y a la lengua, un resto que el agua no arranca de una vez, como si el humo tuviera memoria propia. Guzmán, escribano, recogió esas hojas con dedos que no querían impregnarse, y en su registro, junto a cifras y sellos, añadió por primera vez una palabra no técnica, persistente, como se escribe de las plagas que no se dejan fumigar por una sola visita. Se instruye, vigilar hornos al anochecer, dictó, y el alguacil asentó la orden sabiendo que en Veracruz el fuego verdaderamente culpable no trabaja de día. La ciudad, atravesada por la expectativa de firmas y rupturas, respiraba también por la aduana, que en 1821 era más que un edificio. Era el pulso fiscal de un Estado que todavía no aprendía su propio nombre, y cada merma, cada desvío, sonaba a amenaza de asedio. En San Juan de Ulúa, último bastión, los cañones vigilaban un horizonte donde el comercio y la guerra se confundían, y en tierra adentro, las cofradías reorganizadas bajo normas más estrictas pedían luz que no tiznara, con cuentas anuales y mayordomos sometidos a revisión, como si la transparencia contable pudiera domesticar la llama. Esa demanda de limpieza coincidió con la perfección sospechosa de las velas de Barroso, y el humo del barrio lo decía con su gramática. Menos hollín, más olor, menos tizne, más pegajosidad. Esos equilibrios que solo el que cocina fuego a fuego baja puede ajustar. No todo es colmena, insistía el boticario, elevando la constatación sensorial a dictamen prudente, mientras su cucúrbita confirmaba separaciones que los oficios sin escuela ya habían olido. Tomasa, lavandera, declaró: «Canto bajo del humo a las 9», y aunque el acta no admite cantos, Guzmán copió la frase entre comillas como testimonio, porque algunas verdades se reconocen por música antes que por cifra. Los vecinos de la calle de los Curtidores dijeron que el humo salía por una rejilla que no recordaban haber visto abrirse en años, detalle que se incorporó a la geografía del expediente. Escotilla, rejilla, tabla, horno visible e invisible. El goteo acompasado se escuchaba tras la pared como reloj de cocina sin manecillas, una medida del tiempo que el puerto conoce por entraña y no por campana. Se evitará intervenir hasta contar con testigos de sacristía y botica, estableció Guzmán, consciente de que el olor, para ascender a categoría de prueba, requiere voces con firma. En la sacristía de San Juan, el mayordomo del Rosario celebraba mechas que ardían parejo, y su contabilidad,
conforme a las reformas de fines del siglo anterior, estaba al día, con apuntes de entradas y salidas, nombres y limosnas. Luz limpia para novenarios de agosto, se lee, justificando el consumo extraordinario de cirios. Esos asientos, ordenados, engarzaban con la sospecha. La perfección de la llama tenía respaldo de libros, lo que la volvía, a la vez, legítima y peligrosa, porque una luz sin hollín es bendición para los dorados, pero también es un espejo que no devuelve la sombra. El sacristán, orgulloso, no veía el vínculo y agradecía al proveedor. Ese agradecimiento llegaba al puerto como quien lanza sal al viento, sin pensar en la piel a la que se pega. El altar no miente, decía, y en su frase había una verdad parcial. El altar no miente, pero puede ser engañado por una llama demasiado obediente. Al caer la noche, los alguaciles se apostaron en la esquina con el boticario, y el viento del golfo, que suele jugar con las llamas, pareció no encontrar presa en las que ardían tras la tabla de la trastienda. El humo subió recto, y cuando tocó el dintel, se abrió como tela, dejando una estela de olor que Salcedo describió con términos que luego tradujo a técnica. Olor persistente de saponificación, ausencia de hollín negro, presencia de película brillante en superficies frías, enumeró en voz baja, y Guzmán asentó cada punto, diseñando una sintaxis para lo que hasta entonces había sido intuición. La calle recibió ese rito burocrático con indiferencia de puerto. Los hombres siguieron vendiendo pescado, las mujeres doblaron ropa, pero el humo, ese humo, insistió en su modo de quedarse pegado a las gargantas. Se mantiene sello en escotilla, se realizará apertura con testigos, cerró el escribano, templando el ansia de bajar con el deber de no contaminar el acto. Un niño, curioso, señaló que la luz detrás de la tabla no parpadeaba nunca, ni cuando pasó el capitán al trote, y la observación, menor, quedó en el margen del cuaderno porque a veces los puertos se salvan por los ojos de quien aún no sabe escribir. El boticario pidió a Guzmán que mantuviera en reserva su dictamen hasta completar la prueba de calor. El escribano aceptó, y ambos entendieron que estaban en el filo entre la nariz y el altar, entre la ciencia pequeña del oficio y la política grande del puerto. San Juan de Ulúa, al fondo, seguía en pie como recordatorio de bastiones. Lo que se defiende a cañón no se lava con agua bendita, y lo que sube por una rejilla no se borra con incienso. En el muelle, un viejo dijo que toda llama tiene dueño, y otro contestó que hay llamas que no, que se quedaron sin dueño cuando alguien sopló por última vez en la oscuridad. Guzmán, de regreso a su mesa, organizó los folios. Quejas vecinales, dictamen del boticario, contabilidad de la cofradía, nota de la posada, inspección previa, solicitud de orden mayor. En cada hoja, la palabra humo se repitió con variaciones, enseñando al expediente a oler. El olor no prescribe, escribió en un margen, improvisando una máxima que ningún código recoge y que, sin embargo, gobierna los puertos más que muchas leyes. A la mañana siguiente, con la marea, se abriría la escotilla ante testigos, y el humo, por fin, tendría que cambiar de forma, de aliento pegajoso a párrafo con sello. Mientras tanto, la noche quedó con su música baja y su película brillante en los platos, una firma que los dedos no olvidan aunque los papeles prefieran no citarla. El barrio durmió con ventanas entreabiertas, como se duerme cuando el aire trae algo que no se quiere dentro y no se puede dejar fuera. La lámpara del boticario apagó con hollín sincero, y la de la trastienda, detrás de la tabla, siguió como ojo que no pestañea, midiendo el tiempo a goteos. Veracruz, que ese año era botín y frontera, siguió contando barcos y velas, cañones y novenarios, olores y firmas, haciendo del humo su periódico más exacto y su secreto peor guardado. Al primer gallo, los alguaciles ya estaban en la puerta, y el sello del acre rojo, todavía brillante, esperaba el cuchillo como esperan los moldes la mezcla, con paciencia de oficio, con certeza de forma. Tomasa habló con las manos en el delantal, los nudillos blancos, como si aún sostuviera el balde con el que había bajado al patio de la carnicería a lavar paños negros de grasa. Lo vi, señor escribano, no de frente, de reojo, porque una mira por pudor, pero lo vi. Cuerpos colgados, sin piel en los brazos, y la mecha ya cortada en tiras como si fueran cabellos. Dijo, y la frase quedó registrada con comillas,
que no apagan la respiración. Veracruz, que conoce las violencias del mar y del presidio de San Juan de Ulúa, se encoge distinto cuando el horror no viene de un cañón, sino de una cocina. Y el testimonio de una lavandera suele pesar más que un parte cuando la suciedad es de las que no admite incienso. Guzmán asentó. Testigo oral refiere cuerpos sin piel, presencia de ganchos, goteo, corte de mechas, olor agrio persistente, y al escribir ganchos, hizo un trazo más hondo, como si la palabra necesitara clavarse en la hoja. El boticario, a su lado, evitó mirar a Tomasa mientras tomaba notas técnicas. Saponificación probable en ambiente controlado. Separación lenta. Mecha de algodón fino preparada en tiras, llevando el horror al idioma que mejor resiste el temblor. Bajé porque me mandaron a enjuagar, continuó Tomasa, y vi el primero como se ven las cosas que no se pueden mirar, con un ojo que no es el ojo. Colgaba por los tendones y le faltaba el cuero. Tenía las manos amarradas con soga nueva. Y el alguacil, que venía de contar cañones, sintió por primera vez en meses la necesidad de aire. Había un alambique chico, hirviendo bajito, sin protestar, y un molde con una costra blanca, brillosa, como jabón, y me dio vergüenza mirar más, porque pensé que si miraba me iba a quedar en la piel para siempre, agregó, y el escribano tradujo, alambique en operación, moldes con residuo. Describió la mesa. Madera marcada de cuchillo, mechones pegados, no de vaca. Y el boticario escribió sin pronunciar, fibra no animal de res. Dijo que escuchó el canto bajo del humo y el ritmo del goteo, como reloj al revés, y que el carnicero no la vio porque estaba de espaldas, pelando con paciencia. Guzmán le pidió que señalara con precisión el lugar de la escotilla y la rejilla. Tomasa la dibujó con dedo en el polvo del zócalo, como si el edificio fuera una criatura con boca y tráquea, y el alguacil midió pasos para fijar medidas en el acta, porque la exactitud también protege a quien tiembla. ¿Cuántos cuerpos?, preguntó, y la lavandera apretó los labios. 2, colgados, uno en el suelo, envuelto. No vi caras, no busqué caras. Declaración que, por ética y por instinto, obligó a Guzmán a escribir sin rostro, dejando el expediente sin ojos a propósito. La soga era nueva, insistió ella, y la mecha cortada en tiras estaba sobre un plato, como cabellos prolijos, y ese detalle, banal para otro, fue hierro para el boticario. La organización del horror es casi siempre la firma del oficio. Tomasa cerró diciendo que subió con el balde casi vacío, porque el agua se me quedó pegada de miedo, frase que nadie anotó literal, y que sin embargo quedó en la sala como humedad. Con el testimonio, Guzmán pidió abrir el sello de la escotilla, en presencia de sacristía, botica y testigo, y el lacre rojo fue cortado con un cuchillo, que dejó marca en la cera como deja marca la confesión en la memoria. El aire subió, más tibio que minutos antes, y el humo, obediente, no tembló. Bajaron primero los alguaciles, luego el boticario, luego el escribano. Tomasa se quedó en el umbral, mirando de reojo como miran quienes ya vieron, y al apoyar la mano en la pared, recogió en la yema un brillo que no era polvo. Acta de inspección. 2 ganchos con restos de ligamentos. Soga reciente. Alambique de cobre pequeño. Ollas con mezcla. Moldes. Mechas cortadas en tiras. Tabla con cortes repetidos. Residuo brillante, dictó Guzmán. Y las palabras, al encadenarse, sonaron como un oficio de panadero en una lengua ajena. El boticario describió la temperatura del metal, el olor de la separación, la limpieza del borde del molde, la calidad del algodón, construyendo una pared de términos para que el espanto no desbordara. Arriba, Barroso esperaba con el delantal limpio, sin interrumpir, como si la escena de abajo fuera ajena a la tienda de arriba. Aquí se trabaja con orden, dijo cuando el escribano salió a tomar aire, y esa palabra, orden, rebotó contra las otras. Ganchos, soga, mecha, brillo. Exponga su oficio, pidió Guzmán, y el carnicero habló de pesos, de grasas, de tiempos, de clientes de sacristía que exigían velas que no tiznaran, de una demanda que pagaba mejor que el chicharrón, y de un mercado que, en un puerto que aprende a firmar su independencia, también aprende a pagar por luces impecables. ¿De dónde el sebo?, preguntó el escribano.
y Barroso señaló con la barbilla el rastro habitual: recuas, reses, merma, lo que todos tiran. Y el boticario, abajo, raspó otro borde, pensando en lo que no está en los registros. Tomasa, sin bajar la vista, susurró: lo que todos tiran no canta así. Y nadie la corrigió, porque en Veracruz hay frases que vienen más viejas que los códigos. El sacristán, presente por formalidad y por altar, miró el sótano como se mira un taller de imágenes, con la mezcla de respeto y asco que provocan los endebles límites entre lo santo y lo útil. Las velas han servido bien, limpias, sin hollín, dijo, y en su voz, la palabra limpio sonó vacía. El altar no miente, repitió, pero el eco en el sótano no devolvió doctrina, devolvió olor, y el escribano apuntó: consumo extraordinario justificado por culto, frase de contabilidad que, en ese hueco, parecía sarcasmo. El boticario pidió apagar el alambique para medir enfriamiento. Al hacerlo, el goteo cambió de cadencia, como reloj que confiesa la hora verdadera cuando deja de fingir. Tomasa dio un paso atrás, acercándose a la puerta, la única frontera confiable en ese momento, y apretó el rosario contra la tela como si el grano pudiera absorber brillo. Se confiscan moldes y muestras, se sella el sótano, se establece guardia nocturna, dictó Guzmán, aún sin pronunciar la palabra que los puertos evitan hasta que los muertos la exigen. La guardia se apostó en la esquina, y el barrio, que escucha mejor que un juez, comprendió que el humo ya tenía dueño en papel. Barroso no protestó, pidió solo que no se echara a perder la mercancía, porque el sebo vuelto a calentar pierde virtud, y esa solicitud técnica, correcta en cualquier taller, en ese contexto fue una confesión más elocuente que los golpes. Lo que se pierde, respondió el escribano, escribiendo pérdida, con la misma tinta con que escribía residuo, equilibrando vocabularios como equilibra un puerto lo legal y lo posible. Tomasa, al salir, repitió su primer gesto: mirar de reojo, lavar lo que se pueda, no mirar caras, y al cruzar la calle, el viento le llevó a la boca una brizna del brillo, un gusto a jabón que no es jabón. Esa noche, Veracruz encendió sus velas en altares y mesones. Las de Barroso ardieron dóciles donde ya estaban, porque nadie apagó lo encendido, y la ciudad, que conoce las demoras de la justicia, durmió con la certeza de que al amanecer el humo volvería a cantar bajo, y que el testimonio de una lavandera ya había instalado un espejo imposible frente a la llama. San Juan de Ulúa, oscuro al horizonte, siguió marcando la resistencia de otra guerra, y el puerto, en su guerra pequeña de olores y goteos, decidió, sin decirlo, que bajaría de nuevo al sótano con palabras más pesadas y con rezos más cortos. Tomasa, en su catre, soñó con mechas peinadas como cabellos y con platos que no se lavan, y al despertar, antes de tocar el agua, sopló una vela común para ver el hollín en el dedo, agradeciendo en secreto una suciedad que por lo menos dice su nombre. En la casa de las velas, así la nombró el alguacil sin querer poetizar, el amanecer trajo un inventario que olía a metal frío y grasa callada, moldes alineados por tamaño, mechas trenzadas con paciencia, ollas con costras blanquecinas, un alambique pequeño aún tibio, y marcas de cuchillo en la tabla como calendario de cortes. Guzmán dispuso la mesa en dos mitades, uso lícito y uso por determinar, y en la segunda agrupó aquello que la botica señaló como mezcla: residuos con brillo aceitoso, películas que no admiten agua, raspaduras que dejan lustre en la navaja, detalles nimios que juntos pesan más que un grito. El sacristán, convocado para cotejar lotes destinados a culto, llegó con su contabilidad impecable: docenas entregadas, novenarios programados, cirios encendidos sin hollín, y su tranquilidad, que era de cuentas y paños, tropezó con la mesa de uso por determinar, como tropieza un sermón con una grieta. Esas velas han servido bien, repitió, y la frase, verdadera en el altar, no alcanzó a cubrir el brillo que el boticario raspaba del borde del molde, brillo que no se confiesa en sacristía. La inspección siguió la ruta del fuego, de la rejilla a la cocción, de la cocción al vaciado, del vaciado al templado, del templado al pulido, del pulido al altar, y en cada tramo
Salcedo apuntó propiedades: tiempo de separación, consistencia, olor, coloración de llama, residuo en plato, construyendo un catecismo químico de lo indecible. Llama pareja, sin parpadeo al viento de la puerta. Anotó el boticario frente a una vela encendida como prueba, y el alguacil, menos técnico, escribió: no respira, porque en Veracruz se describen las cosas por lo que hacen al aire. Sobre un estante, junto a cajas de mecha, encontraron mechones cortos, duros, pegados por aceite, y aunque un carnicero puede tener cerdas y crines, Salcedo tocó una hebra y negó con la cabeza sin teatralidad, como niega quien sabe por textura. Se asegura bolsa de fibras, dictó Guzmán, evitando nombres que pesaran más de lo que el expediente podía cargar ese día, y el saco con lacre quedó con el silencio de una cita no pronunciada. Al mediodía, 2 acólitos entraron para reconocer lotes. Miraron con la alevosía de la inocencia los moldes brillantes, las mechas peinadas, y celebraron sin saberlo la prolijidad del oficio que los proveía de luz limpia, señalando con orgullo que los retablos, por fin, no pedían paños negros. «Es obra fina», dijo uno, y esa alabanza, legítima en su límite, ardió lenta en el aire de la trastienda, como si el elogio fuese combustible. Guzmán, que aprendió a escuchar por dentelladas, oyó en esa frase la cuerda que ataba el taller al templo, y su pluma se volvió más lenta, no por duda, sino por respeto al peso que empezaba a tener cada sílaba. «Se restringe salida de velas hasta nuevo aviso», estableció, y el sacristán se revolvió con diplomacia. «Las fiestas no esperan», dijo, y en su verdad estaba escondido el filo de otra. En la pared, una sombra marcaba la altura del humo de otras noches, y al trazar con el dedo la línea, el alguacil recogió una película suave que no ennegrecía, sino que deslizaba la yema con untuosidad. «Jabón curado», diagnosticó el boticario con voz baja, y la palabra jabón, que suele limpiar, se volvió sucia en la boca. Los moldes, numerados con punzón, contaban una producción ordenada. Lotes de 12, de 24, de 36, secuencias de mercado más que de devoción, y al verlos, el escribano anotó escala, término que en puertos separa al artesano del negocio. Una lámpara de aceite colgada en el dintel no tiznaba. La llama, mínima, esperaba como ojo paciente, y su quietud encendía en la sala esa sospecha antigua, que no toda luz está hecha para ver, algunas están hechas para mirar. Tomasa, que había vuelto a traer paños, no cruzó el umbral. Dejó el balde en el escalón y se retiró con el paso corto de quien sabe que la vida, a veces, se protege con 1 centímetro. Guzmán llamó a Barroso. El carnicero entró sin prisa, limpió con la muñeca un hilo de sudor y sostuvo la mirada lo justo. «¿Cuántos lotes salieron a sacristías este mes?», preguntó el escribano, y Barroso respondió con la neutralidad del oficio. 5 docenas a San Juan, 2 a la Soledad, 1 a la Merced, todas con recibo, recuento que coincidía con los libros parroquiales, y por eso hería más. «¿Quién trae la grasa?», insistió Guzmán, y el carnicero encogió el hombro. «Recúas, reses, merma, lo que no quiere nadie». El mismo estribillo que ya no resistía el olor, y Salcedo, al fondo, raspó otra vez el borde, como si insistir en la navaja afilara la realidad. El escribano preguntó por la escotilla. «Ventila, enfría, ahorra leña», contestó Barroso, y la verdad parcial sonó impecable, que es el modo en que suenan las verdades que omiten una hilacha. «Se mantendrá custodia», cerró Guzmán, retirando el permiso tácito de la noche anterior. Se levantaron cajas con velas terminadas, se numeraron, se firmaron sellos, y en un gesto que delató al puerto entero, el sacristán intentó negociar que al menos las destinadas a un novenario urgente salieran por excepción, exhibiendo recibos perfectos como bulas. «No será por excepción que se apague una duda», replicó el escribano, sosteniendo el filo de lo público sobre la necesidad del culto, y esa fricción dejó en la sala un crujido que no era de madera. Afuera, el rumor de San Juan de Ulúa y de los convoyes siguió como siempre, recordando que mientras los cañones apuntan al mar, la ciudad soporta sus guerras pequeñas en sótanos y cocinas. «Se informará al cabildo», añadió Guzmán,
y la palabra cabildo movió, como marea leve, la postura del sacristán. Antes de cerrar, Salcedo preparó una prueba en sitio. Calentó a baño María una raspadura del molde y midió el tiempo de separación. El residuo subió como piel y quedó con brillo de ungüento. No corresponde a mezcla simple de cera y sebo bovino. Dictó con una precisión que no decía el resto, y el acta lo recogió con el mismo silencio estricto de las matemáticas. Un acólito, curioso, preguntó si eso hacía daño. El boticario contestó que la luz no daña por sí sola, y que el daño suele estar en lo que costó encenderla. Una respuesta que hizo mirar al piso a todos, salvo a la llama. Tomasa, desde la puerta, se llevó el dorso de la mano a la nariz, confirmando que la película no se va con una sola lavada. 2, 3, y aún canta, murmuró, y nadie pidió que repitiera. La guardia selló la escotilla, la mesa quedó en dos mitades, y la casa de las velas, por primera vez, pareció menos un taller y más un acta con paredes. Al salir, el sacristán volvió la vista a los lotes retenidos y calculó, con el instinto del mayordomo, cuántas noches quedarían sin la llama dócil. El cálculo lo entristeció más que la sospecha, y esa tristeza, mansa, reveló cuánto había avanzado el negocio del brillo sobre la paciencia del hollín. Guzmán guardó la pluma, Salcedo el sobre, el alguacil la llave. Barroso cerró sin resistencia, y el barrio, que lo vio todo, olió una vez más el aire tibio que subía del zócalo y entendió que, con o sin palabras, el puerto ya había encendido un tipo nuevo de miedo. La casa de las velas quedó muda. Solo la prueba encendida en el plato siguió ardiendo pareja, como si no necesitara viento ni permiso. Y esa constancia, que en altar es virtud, en expediente es un signo que no deja dormir. El sermón del padre Requena no comenzó con fuego ni con azufre, sino con cuentas. 12 cirios para 9 noches, 14 para los difuntos sin familia, dijo desde el púlpito, y en esa aritmética mansa estaba la teología del puerto, donde la devoción se mide en luz y en pesos. Veracruz, con San Juan de Ulúa al fondo como un recordatorio de muros y resistencias, escuchó en silencio, porque 1821 era un año en que todo parecía contarse. Barcos, firmas, almas, y la luz que sostiene los altares cuando afuera sopla historia. Requena, que conocía la reforma de cofradías y el celo nuevo por libros impecables, habló del deber de la pureza, que la llama no tizne el dorado, que no manche el paño, y sin nombrarlo, señaló al taller que todos ya llamaban la casa de las velas. No toda limpieza viene de Dios, dijo al fin, y el murmullo fue una ola breve contra las bancas, porque el puerto entendió que el altar estaba inquieto ante su propia luz. El sacristán del rosario, con libros intachables, asentía por reflejo, pero tensó la mandíbula cuando el cura añadió: «Si la luz no respira, pregúntenle de quién toma el aire», frase que era tanto consejo moral como instrucción práctica en una ciudad donde el viento del Golfo decide qué llama merece llamarse llama. Afuera, los alguaciles mantenían sellada la escotilla y contaban los lotes retenidos. Adentro, el sermón convirtió motivo de orgullo en motivo de examen, moviendo la mirada desde el dorado limpio hacia lo que ese dorado exige para mantenerse sin hollín. La devoción no se mide por ausencia de mancha, sino por el precio de su limpieza, cerró Requena, y esa economía del bien dejó a los mayordomos revisando, sin querer, los recibos que siempre habían mostrado satisfechos. En el atrio, el rumor mezcló doctrina con puerto, tratados inminentes, bastiones que no se rinden, velas que no respiran, y una ciudad que aprende a sospechar de lo demasiado perfecto. Guzmán escuchó desde el fondo con la espalda recta y el cuaderno cerrado. Sabía que un sermón puede poner palabras donde un acta solo ofrece términos, y que a veces es el púlpito el que legitima la sospecha que la botica ha medido con paciencia. Salcedo, a su lado, tenía aún en los dedos un brillo que el agua no sacó del todo, y esa presencia microscópica fue su teología ese día. La materia recuerda, pensó, y se ganó un sitio entre quienes creen que la química es una forma baja de conciencia. Al salir, el sacristán le pidió al escribano prudencia con las fiestas, recordándole que la ciudad se sostiene también en calendarios de vela y campana, pero Requena adelantó la mano. Primero el examen, dijo sin elevar la voz. En Veracruz,
La diplomacia entre altar y escribanía se aprende como se aprende a respirar con bruma, sin aspavientos, y con la certeza de que, si alguno empuja demasiado, el otro tose. Esa tarde, en la Casa de las Velas, Guzmán leyó en voz alta un pasaje del sermón ante el inventario dividido. No toda limpieza viene de Dios. Y al repetirlo, el término limpieza dejó de ser técnica para volverse pregunta, igual que escala dejó de ser cifra para convertirse en alarma. El carnicero Barroso escuchó con cara de mercado, esa impasibilidad educada que en el puerto protege conversaciones que quieren ser contables. Yo vendo luz que no ensucia, repitió, y su verdad parcial volvió a colisionar con la otra, la que no quería pronunciar su nombre. La cofradía recibe lo que pide, añadió, y el sacristán, apretando recibos perfectos, no supo si agradecer o disculparse, porque el altar se sostiene de suministros y de fe, y ese día parecían empujarse. Se mantendrá el sello, se elevará informe al cabildo y se notificará al vicario, dictó el escribano, trazando líneas visibles entre cocina, mesa consistorial y sacristía, un triángulo que en Veracruz sostiene la ciudad tanto como los muelles. En el texto del sermón quedó otra frase que los viejos recordaron por su filo. Hay luces que ven. Advertencia para quienes encienden sin preguntarse si la llama mira de vuelta. Esa imagen arrastró a los feligreses al recuerdo de San Juan de Ulúa, con sus garitas que miran siempre, y unieron sin querer las dos vigilancias, la de la piedra frente al mar y la del cirio frente al altar. Requena, sin nombrar al carnicero, habló de oficios que por ahorrar leña gastan almas, metáfora demasiado precisa para ser casual, y el puerto la repitió con gusto de Sales, como repite consejos que no sabe si obedecer o contar. Para entonces, la noticia de los lotes retenidos había corrido por el mercado, y las mujeres tocaron con dos dedos las velas baratas, reconociendo en su hollín vulgar una honestidad que había perdido prestigio. El cabildo recibió el aviso con el mismo gesto con que se reciben las facturas inesperadas. Seriedad y demora. Se solicita informe completo antes de perjudicar el culto, dijo el síndico, abriendo una ventana a esa negociación antigua entre la necesidad de lo sagrado y la higiene de lo público. El culto no se perjudica con verdad, envió de vuelta Requena, y la frase, que no admite demasiados matices, dejó a los escribanos buscando plazos que permitieran sostener vigilias sin bendecir aquello que ya olía a exceso. Salcedo propuso una solución técnica tan vieja como la culpa. Mezclar lotes, diluir mientras se concluye la prueba. Guzmán negó, recordando sin decirlo que la verdad también se contamina por mezcla. El sacristán, por primera vez, aceptó una vela barata en el sagrario, y la nube de hollín que dejó en el plato fue, ese día, la única señal de consuelo. Al anochecer, Requena volvió a hablar, ya sin púlpito, con voz de sacristía. Si alguna luz arde sin pedir aliento, déjenla sin altar. Instrucción práctica que los acólitos entendieron como quien entiende un gesto de padre, antes que una orden. En la calle, el viento del golfo hizo lo suyo con las lámparas, pero las velas de la trastienda, las de prueba, siguieron quietas, como si recuerden otra clase de aire, y ese contraste se volvió catecismo de sospecha. Tomasa, que pasó a recoger ropa, se persignó frente a la puerta cerrada, no por devoción, sino por cálculo. Que la luz no me mire, dijo, y su superstición, que es la ciencia de los pobres, protegió mejor que muchas firmas. En el libro de actas, Guzmán escribió una línea que no pertenece a ningún código. Se recomienda vigilancia de ojos y de llamas, y la tinta, al secar, dejó un brillo mínimo, como recuerdo de una navaja raspando algo que no quiere decir su nombre. Esa noche, la ciudad encendió menos, por primera vez en meses. Los retablos volvieron a toser hollín, y el cielo del puerto se manchó con su nube honesta, y hubo quien agradeció la incomodidad como se agradece una confesión tardía. San Juan de Ulúa siguió como vigía inmóvil de otras guerras, pero el sermón del padre Requena desplazó la línea de frente hasta una mesa con moldes y mechas, y allí, sin tambores, se peleó con términos, con olores y con cuentas. Cuando apagaron la última vela en la sacristía, el sacristán se miró los dedos ennegrecidos y sonrió con pena, entendiendo que esa suciedad, esa noche,
Era la primera oración verdadera que había dicho en semanas. Manuel Barroso no negó ni pidió abogado cuando lo sentaron frente al acta. Pidió agua, acomodó las manos como quien despliega cuchillos invisibles y con voz lisa dijo que todo oficio honrado tiene su secreto y que el suyo era ofrecer luz eterna a quienes ya no la necesitaban. Guzmán levantó la ceja sin gesto y anotó: afirma ofrecer luz con restos humanos, evitando adjetivos, porque en Veracruz las palabras sobran cuando el olor ya firmó primero. El boticario, de pie, olió la sala con una discreción aprendida, y el sacristán miró el suelo, como si en las vetas de la madera pudiera leerse una absolución que nadie diría en voz alta. No robé a los vivos, continuó Barroso. Tomé de los que el camino ya había tomado, viajeros sin nombre que la lluvia iba a borrar. Les quité el peso para darles luz, y la frase, aun envuelta en caridad, cayó con el ruido opaco de una olla vacía. ¿Cuántos?, preguntó Guzmán, y el carnicero miró hacia donde nadie, a medio hombro. Los que rindieron la vela sin aire, los que traían oro y no destino, los que dejaron de respirar al cruzar la calle, respondiendo con imágenes como si el conteo fuese un sacrilegio menor que la poesía. No todo fue cuchillo, añadió. A veces el camino hace el trabajo. Yo solo junté lo que la ciudad no quería. Y en esa economía del despojo se reveló el cálculo: rescatar peso para vender llama. ¿Y las ventas a sacristías?, insistió el escribano. Y Barroso dijo que los mayordomos pedían duración y limpieza, que su mezcla respondía a demanda de culto, que las cuentas cuadraban, que el altar no preguntaba de qué estaba hecha la docilidad. Llama pareja no es pecado, concluyó, con esa lógica de puerto que confunde perfección con inocencia. Salcedo pidió permiso para formular una pregunta técnica. ¿De dónde la mecha? Y Barroso sonrió sin dientes. De algodón fino. Lo otro fue prueba. Palabra que el boticario entendió y no transcribió, porque hay pruebas que no deben tener plural. Se documenta empleo de fibras no declaradas, escribió Guzmán, y la tinta pareció engrosar al nombrar lo que todos evitaban decir con su nombre recto. ¿Por qué la escotilla?, preguntó el alguacil, y el carnicero habló de ventilación, de ahorro de leña, de metal que canta mejor si respira por debajo. El lenguaje del taller, exacto y ciego, acaso único refugio que le quedaba. Tomasa, llamada para confirmar, repitió lo visto con menos temblor, como si narrar pusiera distancia, y el carnicero no la contradijo, ni una vez. Es servicio, dijo de pronto Barroso, servicio de puerto, a los vivos, carne, a los muertos, luz, a las iglesias, altar limpio, a la aduana, monedas, a todos, olvido. Y en esa contabilidad moral quedó expuesto el hilo que había tensado al barrio entero. Requena no estaba presente, pero su sermón resonó en la sala en voz ajena. Si la luz no respira, pregúntenle de quién toma el aire. Y por un segundo, hasta el sacristán dejó de respirar, como si la frase requiriera silencio para asentarse. No tomé de nadie que me pidiera, insistió Barroso. Los hallé sin pulso y sin nombre. No los dejé ir del todo. Les di vela, ofreciendo una piedad torcida, el tipo de misericordia que en el puerto se pesa en onzas. La ciudad tiene hambre de claridad, remató. Yo la alimenté, y la soberbia quedó envuelta en la palabra oficio. Guzmán leyó en voz alta las piezas del expediente. Pérdidas de sebo, demanda inusual de velas, olor persistente, residuo brillante, moldes, alambique, fibras, testimonio de Tomasa, contabilidad de cofradías, prueba de botica. Cada término, al sonar, volvió un peldaño del descenso al sótano. Con todo, aún falta número y nombre, dijo, para pasar de sospecha a culpa, y el silencio que siguió fue el espacio donde el puerto suele introducir arreglos. Esa vez no entraron. Puedo llevarlos al sitio, ofreció Barroso, y un temblor sin frío recorrió la mesa, porque el sitio, en Veracruz, casi siempre es agua o tierra blanda, donde la calle termina y el manglar empieza. Allí deja la ciudad lo que no quiere ver, añadió, y Tomasa miró al suelo con un rezo que no aprendió en catecismo. Antes de moverse, Salcedo colocó sobre la mesa el sobre lacrado con polvo raspado, y su nota. Mezcla no simple, separación a calor bajo, película de brillo aceitoso, y el papel, tan contenido, fue la única voz que no tembló.
El sacristán, arrinconado por el deber, preguntó si las velas encendidas debían apagarse. Guzmán respondió que ninguna prueba exige apagar a los muertos, y que el altar se sostendría con hollín si era preciso, hasta que el cabildo decidiera. El hollín confiesa, murmuró Tomasa, y nadie repitió porque todos entendieron. El alguacil hizo traer una carreta y cuerdas. Barroso se levantó sin prisa, como quien va a descargar reses, y el puerto, afuera, siguió midiendo vientos sin saber que la ciudad acababa de aceptar una guía hacia su propia garganta. En la salida, el carnicero pidió una parada en la Casa de las Velas. Tomó una candela de las retenidas para que nos alcance la tarde, dijo, y la ironía, involuntaria, cayó como una moneda torcida sobre la mesa. Salcedo quiso negarse, pero el escribano permitió la luz. Era mejor ver, aunque la llama no pidiera aire, que andar a ciegas por los manglares. Si no tiembla, igual llegaremos, pensó Guzmán, y esa concesión práctica fue su único gesto de piedad con la ciudad y con sus propias manos. San Juan de Ulúa recortó su perfil al fondo, y por primera vez en días, la sombra del bastión pareció menos pesada que la llama que llevaban en la carreta. Confieso, dijo entonces Barroso, justo antes de partir, que cuando la vela prende con ellos, arde más pareja. No es brujería, es cuerpo que no quiere apagarse. Ustedes lo llaman residuo, yo lo llamo constancia. Y el boticario anotó esas dos últimas palabras con letra apretada. No por ciencia, sino para no olvidarlas. El escribano cerró el cuaderno, selló de nuevo la escotilla y dio la orden. Al manglar, con el tono que en el puerto se reserva para las cosas que olerán peor antes de mejorar. La vela encendida en la mano del alguacil no parpadeó al cruzar la puerta, y la ciudad, que respira por ventanas, guardó el aliento un instante, como si supiera que cada llama también puede ser un camino. La carreta chirrió hacia el borde donde el agua y la tierra negocian, y el expediente, hasta entonces de sala y mesa, comenzó a embarrarse, que es la manera en que en Veracruz los papeles se vuelven historia. El puerto en tinieblas no fue metáfora aquella noche. Al retener los lotes de la Casa de las Velas, los altares tosieron hollín, y las calles respiraron con lámparas que parpadeaban al viento del golfo. Pero la carreta de los alguaciles llevó una llama dócil hacia el manglar, guiada por Manuel Barroso, con la calma fría de quien conoce cada charco. Guzmán ordenó seguir la lengua de agua donde la ciudad deja lo que no quiere recordar, y el boticario Salcedo, con el sobre lacrado guardado bajo la casaca, repitió mentalmente su dictamen para no perderlo cuando el olor cambiara de nombre. Tomasa no subió a la carreta. Caminó detrás, 2 pasos al costado, como si el barro pudiera tragar el miedo antes que sus botas, y el sacristán, contra su costumbre, llevó una vela barata, aceptando el tizne como escudo. Al borde, donde empiezan los cangrejos, dijo Barroso, y el aire se espesó con una dulzura agria que no venía de plantas ni de peces, sino de algo cocido que no admite olvido. El primer hallazgo fue un plato de metal hundido en limo, con una costra blanquecina en el borde. Salcedo raspó, y el brillo respondió como había respondido en el taller. Una película que no respira agua, una persistencia que el río no sabe disolver. Luego, una cuerda con nudos recientes atrapada en raíces. Después, una tabla con marcas de cuchillo. Y por último, en la ribera, un saco que al tocarlo cantó bajo. Ese sonido denso que en Veracruz ya todos reconocían y no querían bautizar. Se recupera bulto, dictó Guzmán, y el alguacil, con guantes de lona, cortó la soga. Dentro, un cuerpo sin piel en los brazos, sin rostro, sin peso entero, con mecha pegada en tiras al fondo del costal. Prueba y sarcasmo en el mismo gesto. Tomasa se cubrió la boca con el dorso de la mano, y el sacristán, sin sermón, murmuró una oración corta, la que se dice cuando no hay nombre que escribir en el libro. El puerto ardió al contrario. Donde la carreta pasó, las lámparas parecieron perder aire. La vela dócil no vaciló, y esa inversión de obediencias se quedó pegada en las paredes como las leyendas que nacen sin escribano. En el barrio de la Aduana, las casas notaron que el humo de la trastienda no subió, custodiado el sello, y sin embargo, al filo de la medianoche, comenzó otro fuego, lejos. Una fila de almacenes en la calle del Muelle tomó llama roja, voraz, distinta a la dócil.
con un resplandor que enrojecía el agua como si devolviera almas. Incendios múltiples, anotaría después Guzmán, origen no determinado, porque la ciudad, privada de su luz perfecta, eligió una violencia más franca, la del incendio que sí pide aire y que sí ahoga. Las campanas de San Juan repicaron a fuego, y por primera vez en semanas, nadie echó de menos la limpieza. La nube negra fue la señal de que algo volvía a su gramática. Barroso miró el saco sin cerrar los ojos. «No todos están aquí», dijo, casi con tristeza de oficio, y la frase encendió en Guzmán un rencor que no registró el acta. El rencor hacia la eficacia cuando sirve a lo innombrable. Se levantará el cuerpo, se dará cuenta al cabildo, se notificará a Córdoba si hubiera extranjeros. Dictó, consciente de que 1821 había enredado todos los hilos y que un francés sin salida en registro podía ser cifra, diplomacia o simple fantasma. El boticario colocó una gota de aceite en la navaja antes de cortar la mecha, como si el metal también necesitara consuelo. Guardó fibras en otro sobre, sabiendo que esas hebras, en la balanza de la ciudad, pesaban más que un sermón. Tomasa, con los ojos en el agua, dijo que la luz, a veces, no quiere volver, y esa superstición fue el diagnóstico más exacto de la noche. Mientras el manglar devolvía sus cuentas, en el muelle la línea de fuego creció. Los almacenes ardían con materias honestas, maderas, cuerdas, sacos, y la llama, por fin, pedía viento y devolvía humo sucio, una especie de justicia física que el puerto entendió sin leerla. «Se sospecha mano», escribió Guzmán con cautela, evitando culpas que abrieran otras guerras, porque el puerto en vísperas de un país nuevo no podía darse incendios y escándalos al mismo tiempo. San Juan de Ulúa recortó sombras rojas en su piedra, y los cañones, inútiles frente a la brasa, parecieron mirar con ojos vacíos, como aquellos cirios que habían aprendido a mirar la ciudad sin pestañear. El sacristán, sin consejo escrito, ordenó retirar velas de Barroso de los altares donde todavía ardían, y el tizne que ocupó su lugar manchó dedos con la vieja sinceridad. Volvieron de madrugada. La vela dócil que llevaron no se acortó como deberían acortarse las horas, y ese anacronismo en la cera fue la última señal que necesitó el escribano para pedir prisión formal para Barroso, por causa grave y evidencia material. Fórmula seca que en papel protege la grieta que se abre en la voz. En la carnicería, al amanecer, la guardia encontró la tabla de la escotilla con marcas nuevas, intentos de levantar sin sello. Alguien había querido reanudar el oficio o borrar su rastro, y ambas hipótesis dolían por igual. Salcedo, exhausto, dejó el sobre con fibras sobre la mesa y escribió: «La película brillante persiste incluso tras agua de río», último parte de su ciencia menor, que esa noche fue el único lenguaje que no eligió metáforas. Tomasa, al lavar los paños, vio que el brillo no cedía y decidió dejar una mancha, pequeña, como recordatorio de lo que el jabón no debe lavar. El cabildo se reunió con olor a humo en la ropa, escuchó al escribano, al boticario, al sacristán, y decidió mantener la retención de lotes, ordenar inventario de cirios en sacristías y notificar a parroquias vecinas, porque la luz viaja más rápido que las leyes y había que alcanzarla. Se prohíbe el uso de velas sin sello de origen identificable, rezó la orden, y la ciudad, que sabe falsificar hasta el silencio, aceptó el sello como se acepta una nueva marea. Padre Requena se negó a tocar la política y se quedó en la doctrina: «No pidan a la luz lo que piden a la absolución», frase que nadie entendió del todo, pero que dejó a los acólitos frotando hollín entre los dedos como penitencia. En el puerto, los marineros contaron que el incendio mostró a ratos un brillo rojizo, un guiño de velas sin altar. El escribano no lo asentó, y sin embargo, todos lo repitieron con el gusto con que un puerto convierte el horror en historia. Barroso fue encerrado en un cuarto sin velas, solo lámpara de aceite. «Que respire oscuro», dijo el alguacil, y la crueldad práctica sonó a justicia en ese mínimo. Antes de cerrar, el carnicero pidió una última cosa: si encuentran los otros, enciéndales una luz. Y la petición, que era su versión de piedad, cruzó la sala como una chispa que no prende. Guzmán no respondió. Firmó, selló
y dejó el cuaderno abierto sobre la mesa con una línea que parecía dictada por la ciudad. La luz que no pide aire lo toma de algún lado. En Veracruz hemos descubierto de dónde. En las calles, al amanecer, el hollín amaneció en marcos y manos. Muchos lo odiaron, algunos lo agradecieron, y todos respiraron con la sensación extraña de haber recuperado algo que dolía, como cuando vuelve el pulso después de un desmayo. El informe de Veracruz se escribió con humo aún en la ropa de quienes lo firmaron. Encabezado por el escribano León Guzmán, reunió en un solo folio las piezas del caso, desde las pérdidas de sebo hasta el saco recuperado en el manglar, procurando que cada término pesara lo justo y que ninguna frase se permitiera el consuelo de la metáfora. Hechos comprobados, abrió, y bajo el rótulo enumeró: moldes con residuo brillante, alambique en operación, fibras no declaradas, velas de larga duración sin hollín, olor persistente jabonoso, testimonio de la bandera sobre cuerpos colgados, hallazgo de bulto con extremidades sin piel y mechas adheridas, ventas a sacristías en volúmenes extraordinarios, una sintaxis de puerto que huele y cuenta a la vez. Anexó el dictamen del boticario Salcedo: mezcla no simple, separación a calor bajo, película de brillo aceitoso, ausencia de hollín negro en combustión, residuo que no cede a agua corriente, la ciencia mínima convertida en piedra angular. Incorporó con cuidado la nota parroquial del sacristán del Rosario sobre consumos y novenarios, para que el altar estuviera dentro del papel y no al margen de él. El cabildo, convocado con prisa, recibió el informe como se recibe una tormenta anunciada, con órdenes que buscan tabla y soga al mismo tiempo. Se suspenden transacciones de velas sin origen identificado. Se inventaría el stock en sacristías. Se comunica a parroquias de la jurisdicción. Se mantiene prisión de Manuel Barroso. Se solicita cooperación de la aduana para trazar flujos de grasa. Decisiones que amarraban culto, mercado y ley. La aduana, celosa de sus cuentas en un año en que cada peso sostiene una frontera, envió un adjunto. Las mermas en ramos conexos impactan el erario. Se vigilarán canales de suministro de sebo y la posible triangulación con mesones, señalando que, en Veracruz, nada viaja solo, ni siquiera el olor. Se remitió copia a la autoridad de Córdoba por la mención de un extranjero desaparecido, resguardando el expediente en el río mayor de la consumación, que a esa hora empezaba a firmarse con tinta que no huele. El informe cerraba el cuerpo de la sospecha y lo sentaba frente al estado naciente, con la decencia seca de los papeles que no improvisan. En anexo, Guzmán copió fragmentos del sermón del padre Requena, con permiso del cura. No toda limpieza viene de Dios, y, si la luz no respira, pregúntenle de quién toma el aire. Frases cuya autoridad doctrinal abrían una rendija por la cual lo indecible ganaba gramática pública. Al margen, una minuta breve registró el trueque involuntario de esa semana. Retablos que aceptaron hollín a cambio de miedo menos perfecto, acólitos con dedos manchados y un sacristán que firmó, por primera vez, la recepción de velas baratas como sacramento de transición. El boticario estampó su rúbrica pequeña junto a la bolsa de fibras y el sobre de raspaduras, lacrados, listos para el archivo, porque en Puerto la memoria verdadera es la que huele al abrirse. Tomasa no firmó. Su nombre quedó detrás de las comillas, ahí donde el expediente guarda la respiración de quienes dijeron lo que vieron sin volverse papel. Décadas más tarde, en 1869, un capitán de aduanas que ordenaba legajos con paciencia de marea baja, encontró el expediente atado con cinta descolorida y una mancha oleosa en el primer folio, como si el tiempo también sudara. Lo leyó con curiosidad profesional y añadió una nota a lápiz. Persisten en sacristía de San Juan, armario alto, 2 cirios sin sello de origen, probables remanentes de 1821. La observación, que parecía un capricho de archivero, movió a revisar el inventario parroquial de ese año, donde una línea tachada, casi un pudor en tinta, dejaba entrever lote extraordinario de larga duración, el eufemismo que el puerto aprendió a usar cuando la luz firma sola. El capitán, hombre de sellos, dejó constancia. Se recomienda retiro y resguardo, y con esa frase unió 2 tiempos en un mismo estante, el de la sospecha y el de la persistencia. También agregó, en carta interna, que en los libros de muelle de 1821
No aparece registro de embarque francés con nombre Émile Petit, solo menciones orales en mesón, fantasma administrativo que el papel no pudo atracar. El hallazgo de 1869 no reabrió causas ni encendió hogueras. Organizó estantes. Los cirios antiguos pasaron a una caja de objetos sin uso. Se reforzó el sello de su armario, y la ciudad, con nuevas guerras y viejos puertos, dejó que el expediente siguiera respirando bajo cartón. Sin embargo, en cada mudanza de archivo, los funcionarios repitieron el gesto de acercar la vela al aire como quien prueba un vino, esperando una oscilación que nunca llegó. «Llama pareja», anotaba el más bromista, sin saber que estaba citando una frase que había costado demasiado. El fortín de San Juan de Ulúa, ahora más museo que amenaza, conservó su sombra en el papel. Cada vez que el informe mencionaba «último bastión», el capitán levantaba la vista hacia la ventanilla, como si la piedra pudiera asentir a los renglones. Y en el margen de un acta de limpieza de almacenes, alguien escribió a lápiz: «El Hollín confiesa, herencia muda de una lavandera que no firmó, y sin embargo, dejó proverbio». Guzmán no vio ese futuro. Murió con su letra intacta, y su informe quedó como quedan las cosas hechas a mano justa, sin adornos. En él, la ciudad aprendió a escribir el olor, a sumar el humo, a traducir una llama en términos que pueden ser sellados. Salcedo, viejo, guardó la navaja que raspó los moldes y la dejó a su aprendiz con una única instrucción: si el brillo no se va con agua, escribe. Doctrina de oficio que sirve para boticas y para puertos. El sacristán envejeció aceptando de nuevo la imperfección del hollín, y cada vez que lavaba paños manchados, recordaba con vergüenza agradecida la temporada en que la pureza había sido más sucia que el humo. Tomasa siguió lavando, y cuando las manos se le hicieron mapa, enseñó a su hija a oler antes que a frotar, ciencia primera de Veracruz. El informe, por último, dejó una línea abierta. Se ignora el destino de velas no inventariadas. Se presume que algunas aún permanecen en uso o resguardo, una prudencia que, a fuerza de no cerrar, mantuvo a la ciudad con la sensación de una puerta mal ajustada. Por eso, cuando el capitán de 1869 escribió su nota sobre los 2 cirios sin sello en San Juan, hizo más que archivar. Cumplió la profecía burocrática de un escribano que sabía que ciertos fuegos no se apagan con tinta. Veracruz siguió su vida de mareas, pero cada generación que pasó por el archivo dejó en el lomo del legajo un roce de dedo brillante, imperceptible, como si el expediente transpirara por sí mismo la película que describía. Y así, entre sellos y hollín, la ciudad aprendió que la luz perfecta, cuando aparece, pide contabilidad y distancia, porque toda llama que no pide aire está contándolo de otra manera. La llama que no muere no pertenece al puerto tanto como el puerto le pertenece a ella. Décadas después del expediente, y aún después de 1869, un inventario silencioso en la sacristía de San Juan señaló 2 cirios sin sello, guardados en un armario alto, remanentes de un tiempo en que la pureza se confundió con obediencia de fuego. Nadie los tocó en público, pero cada sacristán que heredó llaves probó, a puerta cerrada, la misma comprobación: acercar la mecha al aire y esperar el parpadeo. Y la llama, fiel a su doctrina, no devolvió viento, solo una quietud que parecía poseer memoria. En un margen de archivo parroquial, alguien anotó que conviene resguardar sin uso por prudencia, fórmula que en Veracruz suena a superstición protegida por papel, y la ciudad, que vive de cerrar los ojos ante el mar, aceptó el armario como si fuera un nicho. El expediente original se mantuvo, con su mancha oleosa, como un pulmón viejo que aún exhala, y cada funcionario que lo rozó con los dedos dejó, sin saberlo, otra película mínima sobre la cubierta. Con el tiempo, el caso perdió nombres y ganó relato. En los mesones se dijo que había una vela que miraba, y en los patios se repitió que el fuego que no tose guarda en su cera el último aliento que le dieron. En las enumeraciones de terrores domésticos del puerto aparecieron, a la par, las garitas de San Juan de Ulúa y los cirios que no necesitan viento, 2 vigilancias distintas del mismo miedo. Los archiveros, cada tanto, llevaron a cabo rescates de papeles parroquiales en pueblos de la costa y de tierra adentro, y entre cajas húmedas y libros con bordes mordidos, la frase «cirios sin sello»
reapareció como si el lenguaje tuviera sus propias mareas. En un catálogo de limpieza de almacenes, a fin de siglo, una mano anónima apuntó que «El hollín confiesa», refrán de la bandera adoptado por Escribano, prueba de que la ciudad, a su manera, supo escoger la incomodidad como exorcismo. Y en un rincón de San Juan, un sacristán envejecido pidió ser enterrado con los dedos manchados, para recordar a su Dios que eligió humo antes que silencio. Se cuentan también exageraciones de puerto, que en noches sin viento, si se apaga toda luz y se espera con paciencia, una llama se enciende sola detrás del altar, que en el muelle, al ver incendiarse los almacenes de 1821, algunos juraron distinguir un brillo rojizo entre la brasa, como si ciertas velas hubieran decidido caminar hacia su propio destino, que un acólito perdió la voz tras mirar demasiado tiempo una llama que no pestañeaba. Ninguna de esas historias entró al papel con sello, porque Veracruz sabe que hay verdades que solo se conservan si se dicen bajo, como al oído, y el expediente, que exigió ciencia y firma, cerró donde debía cerrar, en lo que se puede contar sin invocar a los muertos más de la cuenta. A veces, sin embargo, el puerto necesita un recordatorio. Por eso, de tarde en tarde, un nuevo custodio abre el armario alto, saca uno de los 2 cirios antiguos, lo sostiene con la cautela de quien levanta un hueso, y deja que la mecha toque el aire. Si enciende sin toser, vuelve al estante. Si no, lo deja extinguirse con alivio, y nadie pregunta por qué. El fuerte de San Juan de Ulúa, convertido en memoria, ofrece su sombra a este tipo de historias. Bajo sus muros, guías dicen que el mar guarda voces y que hay pasillos que no han dormido jamás, y los visitantes aceptan esas frases como aceptan la sal en la lengua, sin pedir documento, porque saben que la piedra y el agua mienten menos que la tinta. En la ciudad, otros bastiones son de papel. La botica donde una navaja raspó un brillo que no quiso irse con el río. La escribanía donde una palabra, persistente, se volvió llave. La sacristía donde un sacristán tuvo que elegir entre pureza y hollín, y al fin, eligió dedos manchados. Tomasa, que no quedó en actas, se volvió un método. Oler antes que nombrar, mirar de reojo antes que fijar, lavar dejando señal. Su ciencia de la bandera fue, al final, la mejor escuela de archivo que tuvo el caso. Y así el puerto entendió que hay oficios que se corrigen con sermones y otros con agua y sal, y que a veces los peores piden las 3 cosas a la vez. El informe no se reabrió, pero dejó una puerta sin cerrojo. Se presume que algunas velas permanecen, decía, y esa presunción, que era prudencia administrativa, se volvió leyenda por mera persistencia, como el salitre que vuelve a la pared aunque se le pinte. En la casa de las velas, tiempo después, hubo otra carnicería, otros cuchillos, otro olor, pero nunca el mismo brillo. Y los vecinos, cuando olían jabón rancio, sabían que bastaba con abrir ventanas, porque no todo agrio es crimen, y no toda perfección es herejía. Padre Requena, ya muy viejo, enseñó a un monaguillo tímido a apagar una vela con 2 dedos y a aceptar el hollín en la yema. Esto recuerda, dijo, y su catecismo fue aceptado sin discusión por quienes no habían nacido en 1821. El boticario, en su última nota, dejó un consejo que sirve a puertos y a almas. Si la luz no pide aire, tápala. Y bajo la frase, un residuo mínimo volvió a brillar. La historia, en Veracruz, no cierra con campanas ni con cañones. Cierra con una puerta que encaja mal y un olor que vuelve con la humedad. Por eso, cuando se pregunta si acaso aún arde una vela en la sacristía de San Juan, la ciudad responde como responde el mar a las piedras, con un ruido parejo que no afirma ni niega. A veces, una boda entra en la iglesia y el sacristán evita aquel armario. Otras, un sepelio pobre pide cirio y recibe hollín sin que nadie se excuse. Y de cuando en cuando, un curioso mira la cerradura, siente una corriente sin viento y se aparta con vergüenza de haber mirado demasiado. La llama que no muere continúa donde siempre estuvo, en la suma de un expediente que huele, en una ciudad que aprende por la nariz, y en un armario que solo se abre para comprobar que la duda, como ciertas velas, también necesita aire. Y si alguien asegura haberla visto arder, se le cree a medias, que es la manera más honesta de creer en puertos donde el humo, aún hoy, sabe escribir mejor que muchos.